La clase de hoy se refiere a la vascularización de nuestro sistema nervioso. Cómo es que nuestro cerebro es alimentado con oxígeno y glucosa, que son los principales combustibles de todo el cuerpo, pero por sobre todas las cosas de nuestro cerebro. Nuestro cerebro requiere dos combustibles básicos, el oxígeno y la glucosa. Esas dos cosas son vitales. Si no hay eso, hay muerte cerebral, morimos pues, porque el cerebro, si se mueve el cerebro, se mueve todo nuestro cuerpo. O sea, todo lo que van a aprender acá es para lograr solucionar esas tres cosas: TEC, ACV, MAV. Vamos a ver. Ese es el TEC. TEC significa trauma encefalocraniano. ACV significa accidente cerebrovascular y MAV son las malformaciones arteriovenosas, ¿no? Van a tener ustedes que aprender todo eso. Vean, ¿lo ven? Cada una de esas cosas ustedes tienen que aprenderse acá en su cabecita, no de memoria. Parece un caos, ¿no? Y todas esas arterias tienen que saber a dónde van, por dónde vienen, qué irriga, qué pasa si se trombosa alguna de ellas, ¿no? Y si eso fuera poco, también estamos los senos venosos. Ahí está. ¿Qué vamos a desarrollar en nuestra clase? ¿Qué es PCT? Peso corporal vital. ¿Qué es DC? El débito cardíaco. ¿Alguien sabe qué es el débito cardíaco? No, la cantidad de sangre que bota en un minuto del corazón. 2% del PCT. El cerebro pesa solamente el 2% de todo el cuerpo humano, ¿no? Nuestro cerebro es el 2% nada más. Sin embargo, consume la cuarta parte del débito cardíaco. Imagínense. Solo pesando el 2% nomás, se consume el 25% de nuestro débito cardíaco. O sea, la cuarta parte de la función cardíaca es única y exclusivamente para alimentar a nuestro cerebro, nada más. ¿Por qué? Porque el cerebro pues es el órgano principal del cuerpo humano. Sin él no hacemos nada, absolutamente nada, ¿no? Bien. Eso implica que el consumo de 50 litros de oxígeno por minuto. O sea, en un minuto de actividad nosotros estamos consumiendo 50 litros de oxígeno, imagínense, al consumir el 25% del débito cardíaco. ¿Cómo hace esto? Hay dos sistemas de irrigación por el cerebro. Hay dos. Y son esos de el sistema carotídeo, que se ocupa de ese porcentaje de irrigación de nuestro cerebro, ¿ya? Y el sistema vertebrovascular, que se ocupa de ese porcentaje. ¿Todo esto cómo lo hace? El sistema carotídeo y el sistema vertebrovascular se unen, se conjugan, ¿ya? En un polígono de Willis, que está en la base del cerebro. Ambos sistemas, ¿ya? El carotídeo y el vertebrovascular se unen ahí, forman el polígono de Willis, del cual va a salir todas las arterias que van irrigando nuestro hemisferio cerebral, toditas. El sistema, vamos a hablar del sistema de la carótida interna. La carótida interna tiene cuatro partes, pues, cuatro espacios que ocupa dentro de nuestro organismo. ¿Cuáles son esos? Vamos a ver. La primera es cervical. Una vez que viene la carótida primitiva y se parte en dos, en la carótida interna y la carótida externa, ahí comienza la porción cervical, ¿ya? De nuestra carótida interna, que la verdad es que no tiene ninguna rama importante a ese nivel. Luego viene la intrapetrosa, o sea, cuando penetra el agujero carotídeo y se mete dentro de la base del cráneo, ¿ya? Entra la porción petrosa del temporal, ¿ya? Y hace una especie de sifón carotídeo. Ahí la intrapetrosa. Una vez que sale de la porción petrosa, entra al seno cavernoso, conjuntamente con un par craneal. ¿Alguien sabe? Te estoy señalando a ti. El sexto par craneal, ambos, ¿ya? La arteria carótida y el sexto par craneal están metidos dentro del seno cavernoso. Hay también algunas ramas que no tienen mayor importancia. Sus ramas más importantes le dan en la porción intracerebral. O sea, cuando ya sale del seno cavernoso, la arteria carótida interna va a comenzar a dar ramas. O sea, vamos a dejar acá, vamos a botar todas y nos vamos a quedar con la cerebral. Esas son las ramas que dan. La oftálica, primero, que tienen 11 ramas que ustedes brillantemente han estudiado y lo tienen acá en su cabeza cuando hicieron cabeza y cuello. La oftálica. ¿Qué tenemos? La hipofisiaria superior e inferior. Ahí hay una discordancia. Miren, yo he encontrado libros donde dicen que solamente la hipofisiaria superior es la que sale de la porción cerebral
y la hipofisial inferior sale de la porción cavernosa. Pero en el libro del doctor Espinosa habla de que ambas salen de la porción cerebral, no de la porción cavernosa. ¿Ya? ¿A quién van a irrigar? ¿A quién va a irrigar esas arterias? Es algo lógico. A la hipófisis, ¿no es cierto? Por eso se llaman hipofisiales. Van a irrigar a la hipófisis, al infundible y todo. La coroidea anterior, ¿ya? La coroidea anterior es una rama muy especial, porque esa rama me va a irrigar aparte, gran parte de todo el rinencéfalo. ¿Qué pasaría si se trombosa esa arteria? Nos quedamos sin rinencéfalo, porque se va a atrofiar todas las células del rinencéfalo. ¿Qué áreas específicamente irriga la coroidea anterior? Primeramente el polo temporal. De ahí se va el uncus. O sea, estamos hablando del área 38 y 34. ¿No es cierto? Y dentro del uncus, ¿qué hay? Marco. La amígdala. También va a irrigar el cuerpo amigdalino. ¿Ya? El cuerpo amigdalino también. Va a irrigar partes del tálamo también. Y, lógicamente, como su nombre dice, coroidea, va a irrigar a los plexos coroideos. ¿Pero plexos coroideos de dónde? Los que están en el ventrículo lateral. O sea, los plexos coroideos del ventrículo lateral son irrigados por esta arteria coroidea anterior. Luego, ¿qué otra rama da? La cerebral anterior, que ya la vamos a pasar en los siguientes diapositivas a explayarnos acerca de la cerebral anterior. La cerebral media también, y por último la comunicante posterior. Esas ramas son las ramas importantísimas que dan nuestra arteria carótida en su porción cerebral, o sea, saliendo ya del seno cavernoso. Vamos a ver, ¿qué sigue? No está acá. Mabel Adona, la doctora Fiorinito, no está acá. ¿Qué nos dice nuestra amiga? Ese es un esquema de la carótida interna, ¿ya? Un corte vertical donde tenemos, no llego, acá, donde tenemos acá la carótida primitiva, se divide en la carótida externa, es raro, ¿no? La carótida externa está hacia adentro y la carótida interna está hacia afuera, ¿ya? Acá viene la porción cervical, luego atraviesa el agujero carotidio y va hacia su porción petrosa. Luego de la porción petrosa sale y se mete a la porción cavernosa. Salir de la porción cavernosa inicia su porción cerebral. Esa es la manera como es que la carótida interna penetra el cerebro. Pero hace un sifón así, miren. Viene por acá, una S y una S. ¿Por qué hace eso? ¿Se equivocó Papalindo? ¿Alguien sabe por qué la carótida interna hace ese sifón? ¿Tiene alguna razón? ¿Alguna justificación que ahí se dijo? ¿Por qué no va directamente? ¿Alguien se le ocurre? La presión arterial, muchachos. Cuando hay un aumento de la presión arterial, ¿sabes? Porque ustedes están corriendo, haciendo un ejercicio físico, o tengan alguna emoción grandísima, la chica de tus sueños te dice que sí, se te sube la presión. Al subirse la presión, ¿qué pasa? Esa presión va a ser llevada a cabo sobre el cerebro también. Ese aumento brusco de presión va a ir sobre el cerebro. Y si fuera directamente esa arteria hacia el cerebro, dañaría muy rápidamente y muy severamente las áreas cerebrales. ¿Ya? Miren cómo la naturaleza sabia hizo, no mucho acá, hizo que este sifón de acá, haga que esa presión se atenúe cuando hay una elevación brusca de la presión, ¿no? Hace esa S para que la presión un aumento agudo y extremo de la presión no daña al cerebro. Pero van a ver ustedes que entre presiones extremas y al final, igualito el cerebro se va a dañar. Ya vamos a ver después por qué. Vamos a ver qué más. Esta es una imagen para inteligentes. Acá los muchachos inteligentes sabrán qué tipo de imagen es, qué corte es. Buenas noches, doctora. ¿Qué corte es? ¿No? Si es anterior o posterior, si es transversal, sagital, frontal. ¿Qué es? Posterior. ¿Posterior? No, es anterior. Es una cara anterior. Pues, ¿qué es esto de acá? ¿Qué es esto de acá? Es cigomático, ¿no es cierto? ¿Y estas qué cosas son? La apófisis pterigoides. Es un corte coronal, vista frontal, ¿no? Donde también van a ver ahí las 4 porciones
de la arteria carótida, ¿no? La cervical, acá, la petrosa, la cavernosa y la cerebral. Ahí están las 4 porciones. Ven, hay ramas acá está libre de ramas, la porción cervical. La petrosa sí tiene ramas. No son ramas importantes, pero son ramas, ¿no? Ya son las carótico-timpánicas, que van al tímpano y lo van a irrigar, ¿no? En el seno cavernoso también hay ramas que no son tan importantes, pero están ahí. Pero las de acá, las cerebrales, sí son importantes. Ya les dije, vamos a repetir. ¿Cuáles son? La oftálica, sus 11 ramas, ya saben, lo han estudiado en cabeza y cuello, las 11 ramas. Luego viene la hipofisiaria. La hipofisiaria la voy a repetir. En la mayor parte de libros, la hipofisiaria superior es la que sale y la hipofisiaria inferior es la que está dentro del seno cavernoso. Pero sigamos nosotros lo que nuestro maestro y guía, que es el doctor Espinosa, nos manifiesta. Tanto hipofisiaria superior como inferior sale de la porción cerebral. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más teníamos, perdón? A la coroidea anterior. Ya les dije qué área irrigaba la coroidea anterior, ¿no? ¿Qué más tenemos? La comunicante posterior, lógicamente la que establece la comunicación con el sistema vértebro-basilar. La comunicante posterior. ¿Y tenemos más? La cerebral anterior, que va a irrigar ¿qué cosa? Toda la parte medial y frontal anterior, del cerebro. Y por último tenemos a nuestra cerebral media, ¿ya? Que va a irrigar a toda la parte lateral de nuestro cerebro, media y anterior. Vamos a ver, ¿qué más hay? No está acá. Barbosa, no está acá. El sistema vértebro-basilar. El sistema vértebro-basilar va a tener unas ramas importantes. ¿Cuáles son? La cerebral posterior, que forma parte del polígono de Willis, que ya lo vamos a ver más tarde. La cerebral posterior. Las arterias pónticas son ramas que salen de la arteria basilar y que van a irrigar a todo el metencéfalo, o sea, la protuberancia anular o puente barullo. Las cerebelosas. Son 3 cerebelosas, una superior y 2 inferiores. ¿Ya? Son las 3 cerebelosas. Ahora lo vamos a ver cuando hablemos de irrigación del cerebelo. Y por último las espinales. Las espinales son 2 también. Una que es anterior, la espinal anterior es una sola. Y las espinales posteriores son 2. ¿Ya? Pero eso lo vamos a detallar más tarde. Nuestro amigo Willy. Tampoco lo veo nuestro amigo Willy. Bueno, que nos hable del polígono de Willis. El polígono de Willis es el sitio pues que está en la base del cerebro y que une a los 2 grandes sistemas, al carotidio y al vértebro-basilar. Vamos a ver cómo está. Este dibujito ya lo conocen, pero la mayoría de ustedes lo conocen, lo han visto. El polígono de Willis en realidad es un heptágono, tiene 7 lados. Vamos a contar si son 7 lados. Vamos a ver. Acá hay uno, que es la comunicante anterior, la comunicante anterior, sí, la cerebral anterior, la comunicante posterior, la cerebral posterior. ¿No? Son 7 lados que tiene ese polígono. Parece un pentágono, pero no, en realidad es un heptágono, 7 lados. Vamos a ver qué arterias son las que lo conforman. La cerebral anterior, ahí la estamos ubicando en esa posición. ¿Qué más tenemos? La comunicante anterior que une a las 2 cerebrales anteriores por la región anterior. ¿Qué más tenemos? Ahora, la comunicante posterior es la que digo que une el sistema vértebro-basilar con el carotidio. Y luego tenemos a las cerebrales posteriores, que son las 2 ramas terminales del sistema del tronco basilar. Las ramas accesorias, ¿cuáles son? La cerebral media. La cerebral media no pertenece al polígono de Willis, acuérdense de ello. Tenemos al tronco basilar acá. Después tenemos a, probablemente las arterias pónticas, ¿no? Viene la vertebral abajo, ¿ya? Luego tenemos a, vamos a ver, tampoco lento eso, la oftálica. Bueno, ya hemos hablado de la oftálica, que son 11 ramas, ¿ya? La coroidea anterior, muy importante, de irrigación del renencéfalo, acuérdense bien de ello. Tenemos a la cerebelosa superior, que conjuntamente con la cerebral posterior hacen una pinza arterial a un nervio, ya lo vamos a ver. Tenemos a las arterias pónticas, que son las que irrigan al puente. Tenemos a la cerebrosa anteroinferior, ahí, que es rama del tronco basilar, a diferencia de la siguiente, que viene ahora, la espinal anterior y la vertebral anterior. Y por último, la cerebrosa posterior inferior, que es rama de la vertebral.
a diferencia del arterio inferior, que es rama de del tronco basilar. Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Ese era en un dibujo, en un esquema, pero ahora lo vamos a ver en vivo y en directo. Vamos a ver. Ahí está. Ese es un cadáver, el polígono de New Willis, en un cadáver. ¿Qué es esto acá? Ese acá. Cerebral fuerte. No escucho nada. ¿Qué es esto acá? ¿Qué? ¿Qué es eso ahí? No ves? ¿Alguien? Nadie. La carótida interna, muchachos, la carótida interna. Esta de acá. La carótida interna, igual que esta de acá. Viene desde abajo, ahí, hacia arriba. La carótida interna. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es? Cerebral media. Es la cerebral media, la de acá. La cerebral media. Este de acá, ¿qué es este de acá? Que comunica al sistema carotídeo con el tronco basilar. ¿Qué será? La comunicante posterior. Y esta dos de acá, esta de acá y esta de acá, ¿qué será? Cerebrales posteriores. Es fácil de identificar. Acá está el quiasma con sus nervios ópticos, ¿ya? Y ahí están rodeando el polígono de Willis, ya lo está rodeando. Nuevamente, la comunicante anterior, la cerebral anterior, la arteria carótida, la cerebral media, comunicante posterior, cerebrales posteriores. Y acá hay una arteria. ¿Qué será esa arteria? ¿Qué será esa arteria? La cerebelosa superior. Ambas le están haciendo una pinza. Miren a quién. ¿A quién le hacen la pinza? Vamos. Después lo vamos a ver. Al tercer paso 3. Quinto 3. ¿Tú? No. Después lo vamos a ver. Que lo vean, acuérdense. Otra cosa que quieren ver acá. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es? Tubérculo, cuerpo familiar. ¿Qué es el hipotálamo? Parte del hipotálamo, ¿no? Y parte también del circuito de Papez, acuérdense. El circuito de Papez incluye los cuerpos familiares, ¿no? Pues si no lo conocen, ahí están los cuerpos familiares. ¿Ya? Sí, continuamos. Rubén, no lo veo por acá, Rubén. Vamos mejor. ¿Qué nos dice Rubén? La arteria cerebral anterior. Ahora sí vamos a desarrollar las tres grandes arterias. Las tres grandes arterias y sus campos de acción. ¿A dónde irrigan? ¿Qué cosa es lo que hacen? Vamos a ver. Ahí está. La arteria cerebral anterior tiene en realidad tres partes. La precomunicante, la comunicante y la postcomunicante. ¿Ya? La precomunicante, habrá un par de ramas antes de que salga la comunicante anterior y lo una con la otra cerebral anterior. La comunicante también da sus ramitas. Esas ramitas pues se irrigan al quiasma y a otros órganos, pero no tienen tanta importancia. La mayor importancia son las ramas ya postcomunicantes. Pero hablemos primero de las ramas precomunicantes, o sea, antes de que la cerebral media emita la comunicante anterior. No está acá, no está dibujado porque tampoco no está muy bien descrito, ahí no se ve bien. Son dos ramas. Las ramas orbitales y la recurrente de Hübner. ¿Ya? ¿Dónde están ellas? Las ramas orbitales son las que vienen por acá. Esta es la comunicante anterior, esta es ya toda la rama cerebral anterior. Y acá, estas orbitales, ¿a quién irrigan? A la H, pues. ¿Se acuerdan de la H? A la H. Y a sus giros orbitales, a toda la base frontal del cerebro. A esa base frontal le irrigan las arterias orbitales. Y luego tenemos a la recurrente de Hübner, ya que es recurrente porque regresa, va hacia atrás, llamada también estrial medial. ¿Por qué? Porque va a irrigar a los órganos del cuerpo estriado, ¿ya? De estrial medial. Ahora vamos a ver si hay estrial medial, hay un estrial lateral. Vamos a ver después dónde está el estrial lateral. Hay un esquema donde muestran a las dos, ¿ya? Bien, una vez que ya pasó la comunicante, el sector postcomunicante va a emitir ramas importantes. La primera de ellas, la que ven ahí, la órbita frontal. ¿A quién va a irrigar esa órbita frontal? Ahí fácil de ver. ¿Cómo se llama ese giro de acá?
Recto. El giro recto. Eso es lo primero que va a irrigar, el giro recto. El giro recto. ¿Ya? Y luego va a irrigar a toda la porción orbital frontal del de la cara medial del lóbulo frontal. ¿Ya? Pero uno de los principales sitios donde irrigar es el giro recto, esta orbital frontal. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la frontopolar. ¿Ya? Esa frontopolar va a irrigar acá, aparte la parte anterior del cingulum y las partes frontales, los giros frontales del cerebro. Sigue avanzando esa frontopolar, ¿ya? Y vamos a tener una arteria, que es esta de acá. Perdón, es esta de acá. Esta de acá. Esa arteria de arriba, ese es el nombre que lleva. La calloso marginal. O sea que va a viajar por el surco calloso marginal, por encima del cingulum. Acá. Ya, sale de la cerebral anterior y acá termina la cerebral anterior y da dos ramas. Una calloso marginal y esta que va a estar, dentro de un momento vamos a hablar de ella. La calloso marginal, viene por acá. Da tres ramas, da en realidad dos ramas, la vamos a ver. Esta casa es la frontal media. La frontal media. Esa frontal media a su vez tiene tres ramitas muy distinguidas. La anterior, la media y la posterior. Son tres ramas. Luego, esa calloso marginal va a terminar en esta arteria paracentral. Acuérdense bien de esa arteria, la paracentral. ¿Va a irrigar a quién? Al lobulillo paracentral, acá. ¿Ya? Luego, ahí termina la calloso marginal, irrigando todo esa área del cerebro. Luego, ¿quién tenemos? Tenemos a esta arteria que está acá encima del cuerpo calloso. Y como está encima del cuerpo calloso, ¿cuál es su nombre natural? Sería pericallosa. No tiene otro nombre más que pericallosa. Esta pericallosa viaja por encima, ¿ya?, del cuerpo calloso, irrigando a ese área que está encima del cuerpo calloso. ¿Cómo se llama? ¿Qué área es? El área 33, llamado también el inducium grisum, ¿ya? Acá. Y esa pericallosa, ¿en qué va a terminar? Va a terminar en esta rama que está acá y en esta rama de acá. ¿Cuáles son? La precuneal. La precuneal, lógicamente, va a irrigar a la parte posterior del lobulillo paracentral y la parte anterior de este gyrus. ¿Cómo se llama ese gyrus? De acá. La cuña. La cuña, precuña. Es la precuña, ¿ya? Por eso le llaman precuneal. Va a irrigar a la parte anterior, ¿ya? Luego va a terminar esa arteria en esta arteria pericallosa anastomótica. Acá, esta arteria es muy importante, ¿saben por qué? Porque esta arteria anastomosa a la arteria cerebral anterior con la cerebral posterior. Las anastomosa. Por si hay una trombosis, un bloqueo de alguna de ellas, a través de ese circuito, miren ese circuito, a través del circuito se establece nuevamente la comunicación y la irrigación sanguínea, ¿no? A través de esta anastomótica, pericallosa anastomótica se llama. Ya vamos a ver cuando hagamos la cerebral posterior cómo es que se une. Bien. Vamos a pasar a la otra arteria. Nuevamente nuestro amigo Diego. La arteria cerebral media. ¿Ya? La arteria cerebral media es muy importante, irriga toda la parte lateral de nuestro cerebro, de nuestros hemisferios, las irriga, pero solamente a la parte media y a la parte anterior, no a la posterior. La posterior ya van a ver quién le irriga. Tiene ramas ascendentes, como pueden ver, no llegue esta cosa. Tiene ramas ascendentes y tiene ramas descendentes, ¿no? Viaja por la cisura lateral, por ahí viaja, ¿ya? Tiene dos grupos de ramas, las ramas profundas y las ramas superficiales. Lo que vamos a ver acá ahorita son las ramas superficiales, las que se ven por fuera. En el siguiente diapositiva vamos a ver las ramas profundas, ¿ya? ¿Cuáles son las ramas superficiales ascendentes? La primera es la órbita frontal lateral. ¿Se acuerdan de que la cerebral anterior tenía una órbita frontal medial? Pues acá está la órbita frontal lateral, ¿ya? ¿A quién irriga esa órbita frontal lateral? ¿Qué gyrus está acá? ¿Qué número? Ali Brodmann. 47. La 47. Que es la pars
orbitaria, ¿ya?, del gyrus frontal inferior. ¿Ya? Eso es lo que irriga básicamente la órbita frontal lateral. Y lógicamente a las áreas 10, 9, 19. ¿Ya? Luego, la otra rama, ¿cuál es? Acá está, esta es la frontal ascendente. Esa frontal ascendente, ¿a quién va a irrigar? ¿Qué áreas están acá? Esta es la pars triangular, ¿no? Y acá está la pars opercular. ¿Qué área es esta de acá? La 46, la 46, o giro frontal medio, ¿no? Miren cómo le irriga la frontal ascendente al área 46, al área 44 y al área 45. Un bloqueo acá, una trombosis ahí, ¿y qué sucedería? ¿Qué sucedería? Una fascia de Broca. Así, ¿por qué? Porque este área 44-45 es el área de Broca. A un famoso cantante creo que le ha pasado esto, ¿no? Pedro Suárez Vértiz. Él no puede articular bien las palabras. Su intelecto está conservado, no es ningún retrasado mental, pero sí su facilidad para articular el pensamiento con la palabra ha sido lesionado, probablemente por alguna lesión a este nivel, ¿ya? O a este nivel, porque acá está el área de Wernicke y acá está el área de Broca. Ambos interactúan para el lenguaje articulado, ¿no es cierto? Entonces, imagínense acá, un bloqueo acá hace que no pueda hablar. Sabes lo que tienes que decir, pero no puedes manifestarlo con el lenguaje hablado, articulado. ¿Ya? ¿Qué otra arteria tenemos? Esta, que sería la presentral. ¿Por dónde viaja? Por el surco presentral, ¿no? ¿A quién irriga? ¿A quién irriga? Acá, hacia el área 46 y hacia acá atrás a la parte delantera del área motora, ¿no es cierto? Del área motora, el área 4, la parte anterior del área motora, irriga la presentral. Luego, si hay una presentral, lógicamente tendremos a la arteria central. Esa arteria central, ¿a quién va a irrigar? A la parte posterior del área motora y a la parte anterior del 312, ¿no? De la frontal ascendente, del 312. Luego también tenemos acá a otra arteria más, que es esta de acá, la parietal anterior. Igual va a irrigar a la parte posterior del 312, específicamente al 2, al área 2 va a irrigar, y también va a irrigar el área anterior del área, de las áreas. ¿Qué área está acá? El área 5, el área 7 también está acá. Luego tenemos una arteria importante, la arteria supramarginal, la parietal posterior, perdón, la parietal posterior, que va a irrigar al gyrus supramarginal, ¿ya? Posterior, irriga al giro supramarginal. También un bloqueo acá y te va a bloquear el área Wernicke, dándote la afasia de Wernicke, acá, a este nivel. Y la última arteria es la arteria angular, que es esta, que está acá. Ahí terminan las ramas ascendentes de la cerebral media, arteria superficial. Y esta arteria angular, ¿a quién va a irrigar? Al gyrus angular. ¿Qué número es? 39, ¿no? Acá está el área 39 y el área 40. Las dos conforman el área de Wernicke, ¿no? Tenemos también ahora a las descendentes. Vamos a ver las descendentes. Son tres. Esta arteria que está acá es la temporal anterior superior, la de acá. ¿A quién va a irrigar? Parte del polo temporal, área 38, al área 22 y al área 21 va a irrigar. Esta que sigue es importantísima. Esta de acá, la temporal media. ¿A quién va a irrigar? ¿A quién creen que va a irrigar? A las áreas, ¿cómo se llaman? Transversas del Hess, ¿no? A la área 41 y 42, miren, ahí está. Una trombosis ahí y nos quedamos sordos, porque va a morir el área 41 y 42, y ahí es donde se hace consciente el sonido que ustedes escuchan acá, en el área 42. Por último tenemos hemos pasado al temporal posterior superior. Entonces este de acá, que va a llegar al área 52 que está acá, y al área 37 que llega acá, ¿no? Es parte del lóbulo temporal. Esas pues son las arterias, tanto ascendentes como descendentes, superficiales de la cerebral media. Vamos a ver acerca de las profundas. Porque se rinde Helmut. Está acá. No lo veo a Helmut. Okay. Ahí está.
ahí están las arterias profundas, pero en realidad están las dos profundas. ¿Se acuerdan que les hablé de la arteria recurrente de Hübner, que era la estriomedial? Acá está la estriada lateral. Así se llama. Las ventrículos estriadas medial y lateral. La lateral son ramas de la cerebral media, la lateral. Y la medial es rama de la cerebral anterior, la recurrente de Hübner. Estas de acá son las laterales. Y esta de acá, vean de dónde viene la cerebral anterior, son las mediales. ¿Ya? Irrigan ¿a quién? A todos nuestros núcleos basales, pues. Al núcleo ventricular, al núcleo caudado, acá. Ahí está. Las ventrículos estriadas, medial, laterales y mediales. ¿De dónde vienen las laterales? De la cerebral media. ¿Y de dónde vienen las mediales? De la cerebral anterior. Ahí están las dos. La que le hablé antes, le dije que íbamos a ver las dos en conjunto. Ahí están. Vamos a ver. Nuevamente, nuestro amigo Sebastián. La arteria cerebral posterior. Vamos a hablar de la arteria cerebral posterior. ¿Qué irriga? ¿Qué irriga esta señora? Pues va a irrigar toda esta parte acá. Toda esta parte. Y también tiene arterias precomunicantes y postcomunicantes igual al cerebral anterior. ¿Por qué? Porque la arteria cerebral posterior tiene una rama comunicante posterior que llega ahí, ¿no? No van a ver acá las arterias, las precomunicantes, pero son dos en realidad. Es la mesencefálica y la coroidea posteromedial, que sale por acá. La mesencefálica sale hacia acá. ¿A irrigar a quién? La anatomía es fácil. ¿A quién van a irrigar? Al mesencéfalo. Lógicamente no necesita tener mucho conocimiento de inteligencia. En anatomía todo esto es fácil. Arteria mesencefálica. ¿A quién va a irrigar? Al mesencéfalo. Y las coroideas posteromediales, ¿a quién van a irrigar? A los cuerpos coroideos. ¿Pero qué cuerpos coroideos? Hay varios. De los ventrículos laterales. Del tercer ventrículo. Porque la coroidea anterior es la que irriga a los cuerpos coroideos del ventrículo lateral. ¿Ya? Pero esa medial también irriga al tálamo, a los cuerpos geniculados. También irriga esa coroidea medial, posteromedial. ¿Ya? Luego hay un par de ramas también ya postcomunicantes que no se ven acá. Una son las tálamos geniculadas, que saliendo de acá va hacia el tálamo y a los cuerpos geniculados también. No hay que tener más de 2 neuronas para saber qué cosa irriga las tálamos geniculadas. Irrigan a la parte posterior, al tálamo y a los cuerpos geniculados, ¿no es cierto? A ellos los irriga esa tálamo genicular. Y por último también está, si hay una coroidea posteromedial, va a haber una coroidea posterolateral. La anatomía es una cosa lógica. No necesita mucha cosa. Muchos alumnos dicen, doctor, mucho nombre. Pues, nada de mucho nombre. Acá la cosa es sistematización nada más del estudio. ¿Existe esto? Existe lo otro, ¿no? Y la coroidea posterolateral, ¿a quién va a irrigar? Su única función es irrigar a un cuerpo coroideo, lógicamente. ¿Qué cuerpo coroideo sería? Tercer ventrículo. Tercer ventrículo. Se dedica solamente a irrigar al cuerpo coroideo del tercer ventrículo. Nada más. ¿Ya? Ahora sí vienen las ramas importantísimas acá. La comunicante, acá, perdón, estamos hablando de la comunicante posterior, que llega acá a la cerebral posterior. Luego tenemos un par de ramas ahí abajo, ¿no? Que es la temporal anterior inferior, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que había una temporal anterior superior y una temporal anterior posterior? Ahora vienen las inferiores. Esa es la temporal anterior inferior, que es esta de acá. ¿A quién se irrigará esta doña? ¿Qué es esto de acá? El polo temporal. ¿Qué área es este de acá? Área extraordinal. La 28. Área 28. ¿A qué más? ¿Qué área es este de acá? La 35 y el área 36. No. Todas esas áreas son irrigadas pues por esta arteria, la temporal anterior e inferior. Luego tenemos a la otra arteria, su contraparte, la temporal posterior inferior. ¿A quién va a irrigar? Al área. ¿Qué área está acá? 37. Al área 37, ¿no? El área 37 que se va hacia la cara lateral del cerebro, área 37. Luego tenemos lo que antes le habíamos hablado. Esa arteria, la arteria anastomótica.
¿Se acuerdan cuando hablamos del cerebral anterior? Que había la arteria anastomótica que unía a la cerebral anterior con la cerebral posterior. Pues ahí está la señorita. Ahí está. La pericardosa posterior. La arteria pericardosa posterior es la que establece la anastomosis entre la cerebral anterior y la cerebral posterior. Nos sirve de mucho, claro, porque si hay una trombosis acá en la posterior, pues la anterior suple esa irrigación mediante esta pericardosa posterior. ¿Ya? Muy importante. Luego, ¿cuál más sigue? Sigue esta arteria de acá. ¿Qué surco es? ¿Qué surco es? Perpendicular interno. Por ahí va esta señorita, la parieto occipital. Así se llama. Aquí irriga a la parte posterior de la precuña y a la parte anterior de la cuña. Es algo lógico por él. Solamente la imagen, el dibujo, no necesitan aprenderse de memoria. Simplemente, si viaja esa arteria, la parieto occipital, por el occipital, el surco perpendicular interno, pues lo lógico es que irriga a la parte posterior de la precuña y a la parte anterior de la cuña. ¿No es cierto? Por último, tenemos a esta doña de acá. Importantísima, ¿no? Muy importantísima. Viaja por el surco calcarino. Por ende, su nombre se va a llamar arteria calcarina. ¿Y qué va a irrigar? ¿Qué áreas? 17, 18 y 19. Nuestra visión, nuestra vista. Una trombosis ahí a ese nivel, sonamos, nos quedamos ciegos, no vemos. ¿Por qué? Porque se van a necrosar toda esta área de acá, área 17, 18 y 19, y nos va a limitar la vista, la visión. Y esa no tiene anastomosis, como pueden ver, que supla su función. Se clarina y adiós. No ves nada. Ahí. Lamentablemente este es terminal. No es anastomótico como esta de acá. Este es terminal. Bien. Pasemos al siguiente punto. Ya. Nuevamente nuestro querido Arturo. Vamos a hablar, hemos pasado ya la irrigación de toda la masa, los hemisferios cerebrales, ¿no? La cerebral anterior, medio y posterior. Lo que corresponde ahora hablar es la irrigación del tallo encefálico, o sea, de los pedúnculos cerebrosos del puente y del bulbo raquídeo. Vamos a ver qué hacemos ahí. Acá están parte de las arterias precomunicantes de la cerebral posterior, que también van a irrigar al tallo encefálico. Las mesencefálicas, que son ramas de la cerebral posterior, aquí van a irrigar, ¿me dijiste? Al mesencéfalo, ¿no? Al mesencéfalo, o sea, los pedúnculos cerebrosos, ¿ya? Luego vamos a tener a la que le hablé de antes, la coroidea posteromedial. ¿Cuál es la coroidea posteromedial en este dibujo? Es esta cosa que viaja, ¿ven? Y se mete a la mitad de entre los dos tálamos. Ahí está la posteromedial, coroidea posteromedial, que da su irrigación también acá al cosa de los cuerpos coroideosos, ¿ya? Y también da su irrigación acá al trígono, a la parte posterior del tálamo y a los cuerpos geniculados. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué otra arteria tenemos por acá también? Vamos a ver. Las tálamos geniculadas. Antes también les hablé de las tálamos geniculadas, que eran parte de la cerebral posterior, ¿ya? Que lógicamente irrigan al tálamo, a los cuerpos geniculados que están acá, los irrigan, pero también da sus ramas para la irrigación del mesencéfalo, las tálamos geniculadas. ¿Qué más tenemos? La coroidea posterolateral. Ya habíamos hablado de la coroidea posteromedial. ¿Cuál es la posterolateral? Esta cosa que está acá. ¿Ya? Ahí está. La coroidea posterolateral. Y va a irrigar directamente a los cuerpos coroideos del tercer ventrículo. No, está un poquito equivocado, porque los cuerpos coroideos del tercer ventrículo están entre los dos tálamos. No están al costado del tálamo. Lo que está al costado del tálamo es el ventrículo lateral. ¿Ya? Luego, ¿qué tenemos? Las arterias pónticas. Las arterias pónticas también, como su nombre indica, ¿a quién van a irrigar? Al puente, al metencéfalo. A ellos van a irrigar. Pero están organizados en tres tipos de arterias: paramedianas, circulares largas y circulares cortas, ¿ya? Las paramedianas van a irrigar a esta parte medial, lógicamente. Las circulares cortas van a penetrar al metencéfalo, y las circulares largas lo van a rodear, irrigando toda la parte lateral del puente. ¿Qué otra arteria más tenemos? Acá tenemos a la espinal anterior. ¿Qué demonios tiene que ver la espinal anterior acá? Todavía no estamos en médula.
y hasta la espinal anterior. Lo que pasa es que la espinal anterior da ramas para medianas internas, pero para el bulbo, para la parte anterior del bulbo raquídeo, ¿ya? De ahí salen las paramedianas internas que van a irrigar ¿qué? Un fascículo importantísimo, porque sin ese fascículo yo no estuviera haciendo esto de acá. ¿Cuál es? Tú. Stephanie, por favor, ilustra a tus compañeros. Nancy. Anterior. ¿Alguien? ¿Qué fascículo me permite hacer eso? La vía piramidal, los movimientos voluntarios. Estoy caminando porque mi vía piramidal, mi área 4, es mi vía piramidal, que viaja por un fascículo blanco, ¿ya? Que es la vía piramidal a través del sector dentículo talámico, del brazo posterior de la cápsula interna, ¿ya? Va hacia mi lemnisco y va hacia la vía piramidal que va en la parte anterior del bulbo raquídeo. Y se decusa cuando pasa el agujero magno, se decusa al otro lado, ¿ya? Esa vía piramidal es irrigada por las ramas paramedianas anteriores de la espinal anterior. Va a irrigar a toda esa zona, la cara anterior del bulbo raquídeo. Va a irrigar. Importantísimo. Un bloqueo de ese nivel, imagínate, bloquea, te hace leña toda tu vía piramidal y te quedas paralizado, no puedes moverte. No hay manera como el área 4 ordena todo tu cuerpo si una parte de esa vía está cortada. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver la espinal anterior con nuestro buen tronco encefálico a nivel del bulbo. ¿Ya? La irrigación de la parte anterior con las paramedianas internas. Luego, ¿qué hay? La espinal posterior. La espinal posterior también da ramas. Lógicamente va a ir a la parte posterior del bulbo. ¿Quién está en la parte posterior del bulbo? ¿Qué haces? Col y Gurdach. O sea, las iris y el cuneiforme, ¿no? Cuneiforme. También van a ser irrigados por las ramas de esta espinal posterior, ¿ya? Luego también está la arteria vertebral. La arteria vertebral también tiene algo que ver acá en este negocio del tronco. No se ve, lamentablemente está acá, abajo, la arteria vertebral. La arteria vertebral. Irriga a esta parte lateral. Son las ramas vulvares de la arteria vertebral. O sea, ramas que vienen de la arteria vertebral y van a irrigar las partes laterales del bulbo raquídeo, ¿ya? Todas estas son muy importantes, todas estas arterias de acá que irrigan al bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante en el bulbo raquídeo. Algo vital que hay en el bulbo raquídeo. ¿Qué cosa es? ¿Alguien sabe? ¿Qué es vital en el bulbo raquídeo? Se muere eso y se quedan descerebrados. Descerebrados, no decorticados, se quedan descerebrados. El centro cardiorrespiratorio. El centro cardiorrespiratorio está acá, en el bulbo raquídeo. Si hay un trombo, un émbolo o una hemorragia a ese nivel, se descerebra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el centro cardiorrespiratorio debe funcionar y la única manera de mantenerte vivo es con un tubo que te mete en una máquina que respire por ti, ¿ya? Y dopamina y todos esos cardiotónicos que sirven para mantener al corazón funcionando. O sea, vives de una manera vegetal. Simple y llanamente porque alguna de esas arterias se trombosó y hizo leña a tu bulbo raquídeo. Se murieron los centros cardiorrespiratorios. Alguien tiene que respirar y alguien tiene que acelerar a tu corazón, que no es tu cerebro. Una máquina. ¿Qué más tenemos? La cerebelosa posterior inferior. La cerebelosa posterior inferior también da sus ramas, también lógicamente para la parte posterior del bulbo raquídeo. Me había olvidado ese detalle dentro de la circulación del bulbo raquídeo. ¿Qué más tenemos? Nuestro amigo Ricardo nuevamente, vamos a ver. Arteria cerebelo. Ya han estudiado la vez pasada cerebelo. No sé si cuando han estudiado cerebelo han estudiado parte les han hablado de la delegación. Son tres arterias. La arteria cerebelosa superior y la inferior, que son dos. Una anterior y otra posterior. Pero vamos a ver a quién irrigan esas señoras. Esta de acá. ¿Quién es la cerebelosa superior? ¿Y la de arriba quién es? ¿Qué arteria es?
La... Uy, ahí está mal. ¿Quién es la de arriba? Tú. La cerebral posterior. Están haciendo una pinza a un nervio. Ahora sí les voy a decir el nervio. ¿Qué nervio es? Ahora sí lo pueden ver. ¿Qué nervio es? Luis, es el tercer procranial. Esa es la primera pinza vascular que hay y que siempre toman los exámenes. Las pinzas vasculares. Esta es la primera pinza vascular. El tercer procranial ya le hace a la pinza vascular la cerebral posterior y la cerebelosa superior. La primera pinza vascular. Esta cerebelosa superior, ha salido el nombre o no ha salido el nombre. La cerebelosa superior ya se va a dividir en dos. La vermiana superior, que va a irrigar lógicamente a toda la parte superior del vermis del cerebelo, y la hemisférica superior, que como pueden ver acá, como es lógico, va a irrigar a toda la parte superior del hemisferio cerebroso. ¿A qué regiones? ¿Cuáles serían? El ala del lobulillo central. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué? ¿A quién? Cuadrilátero, anterior, posterior, ¿y aquí más? ¿Ya semilunar? Superior, ¿no? Acá. A todas estas zonas va a irrigar esta arteria hemisférica. Y la vermiana va a irrigar de todo, ¿ya? Ya saben todos los lóbulos que hay ahí. ¿Cuál es el primero? Ahí. La língula, ¿qué más? Lobulillo central, ¿y ahí qué sigue? Culmen, y ahí sigue declive, y por último la folia, ¿no? Todo eso va a irrigar la vermiana superior. ¿Qué más sigue? ¿Qué más tenemos? La cerebelosa anteroinferior. Esa también va a formar una pinza arterial. ¿Pero con quién la forma? Profesor, no me ha dicho hasta ahora quién es la otra. Esta de acá. ¿Qué arteria sería esa? ¿Saben? ¿Alguien la leyó? La laberíntica, muy bien. La laberíntica. ¿Ya? O auditiva interna. ¿Ya? La laberíntica es más conocida. La laberíntica de acá y la cerebelosa anteroinferior. Le hacen una pinza a qué nervio? Al sexto par. Al sexto par craneal. Ahí está la pinza. ¿Ya? ¿Qué hace esta bendita cerebelosa anteroinferior? La anteroinferior, le doy un guachito ahí para que, por si acaso venga esa. No, sí le va a venir. ¿Por dónde va esa cerebelosa anteroinferior? Va por un surco especial. ¿Cuál sería? Circunferencial, por el ecuador, por ahí, miren, por ahí. Por justo la mitad del cerebelo, la parte, y por ese surco circunferencial, por ahí va la cerebelosa anteroinferior, irrigando pues a todas estas zonas, ¿no? A cruz 1, a cruz 2, y a todos los lóbulos que están acá. ¿Qué se dice de acá? ¿Ah? ¿Qué? No lo escucho. ¿Es amígdala o pirámide? Es amígdala. Este nivel está la pirámide está por acá. Ya, ¿qué? De gástrico, perdón, que es pirámide. Digas. Ya. Por último, tenemos a la otra. Esta sale de. Acuérdense. ¿De dónde sale? El tronco basilar, la cerebelosa anteroinferior. En cambio, la cerebelosa posterior. Bueno, ahí está la laberíntica que les dije antes. En cambio, la otra, la cerebelosa posterior, no sale de la basilar, sale de la vertebral. ¿Ya? Sale de la vertebral. Ahí está, acá está la arteria vertebral. ¿Ya? Sale de la arteria vertebral y aquí va a irrigar. Va a irrigar lógicamente a las porciones basales del cerebelo y al vermis inferior. ¿Quién está en el vermis inferior? El tuber, ¿qué más? ¿Tuber, qué más? Pirámide, ¿qué más? No, antes del nódulo. La úvula y el nódulo. Todo eso va a irrigar la cerebelosa posterior inferior por acá por debajo. ¿No? Esta es la vertebral, ahí sale la cerebelosa posterior inferior. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué más tenemos? ¿Quién sigue? Nuevamente nuestra vía Fiorinito, acá. ¿Y no está acá? No está, ¿no? No está. Las arterias del medio espinal. ¿Qué les dije antes? Pueden ser las arterias del medio espinal. Esta es la parte anterior. Espinal anterior. En cambio, en la parte posterior hay dos. ¿No? Dos arterias espinales. Ambas salen de dónde? De las arterias vertebrales. Ya, arteria vertebral anterior salen dos ramas que se unen en una sola. Van por el surco mediano anterior. Por ahí viajan hasta el filo terminal. ¿Ya? Viajan hasta ahí. En cambio, en el lado posterior no se unen esas dos posteriores, sino viajan paralelo por el surco colateral dorsal. Por ahí viajan hasta también el filo terminal. ¿Ya?
Pero estas arterias, tanto la espinal anterior como la espinal posterior, no se dan abasto para irrigar a esa médula que es la encargada de mandar tú para acá, tú para allá, tú para acá, para todas las órdenes que da el cerebro. Y la encargada es el courier de mandar las órdenes para acá, para allá, y también recibe información para mandarse al cerebro. Entonces necesita también harta irrigación. Estas arterias de por sí nomás no le van a dar la suficiente irrigación a esa médula espinal. Así que necesita ayuda. ¿Ya? ¿Qué ayuda necesita? Esta de acá. ¿Qué arterias es esta de acá? ¿Alguien sabe? Las intercostales. Las intercostales. Acá está nuestra arteria aorta. De ahí salen nuestras intercostales, porque entra la costilla, pues, intercostales. Y da un brazo espinal. Este es el brazo espinal. ¿Ya? Y ese brazo espinal da origen a las arterias radiculares, que se anastomosan con esta arteria. ¿Cómo se llama esta arteria acá? La espinal anterior, pues, muchachos. La espinal anterior se anastomosa con él. De esa manera es ayudada por las intercostales la irrigación de la médula espinal. Tenemos también otro elemento ahí. Es más cercano. Acá ya están las arterias radiculares, ¿ya? Y entonces a anastomosarse con esta sería la espinal anterior. ¿Y por qué digo que es espinal anterior y no posterior? Porque es una sola, pues, la posterior tiene dos. ¿Ya? ¿Ustedes ven ese dibujo? Ah, no, esa es la espinal anterior. No se equivoque. A la hora de ponerle su médula en su examen de práctica y le señale una arteria que va por el medio, usted quiere decir espinal anterior, porque es una sola. En cambio, si hay dos arterias en la parte posterior de la médula, es la parte posterior. Son dos arterias espinales posteriores. ¿Ya? Bien, ¿qué más tenemos? Nuevamente nuestra amiga Estefan. ¿Qué nos da? El drenaje venoso del sistema nervioso. El drenaje venoso. Ya completamos de irrigar a todo nuestro cerebro, a nuestra médula espinal, a todo. Pero la sangre necesita salir, porque ya cumplió su cometido. Ya llevó oxígeno, ya llevó glucosa al cerebro. Pero el cerebro produjo basura. Tóxicos produjo. Y tienen que ser botadas de ahí, porque no se toxifica el cerebro. Se llena de tóxicos. Tienen que ser botadas a través de ¿qué? De las venas. El sistema venoso es un poquito más, no sé si llamarlo complejo o más fácil. La verdad, depende cómo lo vean ustedes. Vamos a ver. Este es un corte sagital, ¿no? Un corte sagital, donde ustedes ven acá a la O del cerebro, ¿ya? Y ven arriba este seno venoso, que está entre la endostal y la meningial de la dura madre, ¿cierto? Ese seno venoso longitudinal superior. Ese de aquí. Que termina acá en esto, que lo vamos a ver. Luego también hay otro seno venoso, que es este de acá, el longitudinal inferior. Todos esos senos recogen el drenaje superficial de los hemisferios cerebrales. Hay venas superficiales, así como hay arteria cerebral media, cerebral posterior y anterior. También hay venas superficiales anterior, media y posterior, ¿ya? Que van a irrigar superficialmente y van a drenar a esos dos senos, al seno longitudinal superior e inferior, ¿ya? Esa vena de Galeno, vena magna de Galeno, es una vena muy importante, porque es la unión de las dos venas de Rosenthal, ¿ya? Y la de Rosenthal es la unión de la vena cerebral media interna y de la oftálmica, o de la cerebral anterior. Se une, ya vamos a ver eso, no se raya mucho, ya vamos a ver eso más tarde, sobre todo la de Rosenthal. La de Rosenthal que bordea los pedúnculos, las dos bordean los pedúnculos y se unen en una sola arteria, que es la vena magna de Galeno, y que drena todo el diencéfalo. Todo el diencéfalo, y lógicamente va a drenar a todo lo que traiga Rosenthal, cerebral interna media y cerebral anterior. Se une acá Galeno, y Galeno se une ¿con quién? Con la longitudinal inferior. ¿Qué da? El seno recto. Y el seno recto también desemboca acá, en este huequito acá que se llama la prensa de Erófilo. La prensa de Erófilo. Seno longitudinal superior. Luego el inferior se une a la vena magna de Galeno, y va a la magna de Galeno, emite el seno recto y forma la prensa de Erófilo. Ahí llega. Hay otro seno más que va a llegar a esa prensa de Erófilo, que es el occipital inferior. No se ve acá mucho, es este de acá. Que va a llegar acá, a la prensa. Una vez que llega a la prensa de Erófilo, ¡plum!, lo distribuye lateralmente. ¿Cómo? A través de este seno que está acá. Y ese seno se llama seno transverso. Seno transverso. Va de acá en la prensa de Erófilo, se va hacia
adelante y hacia abajo. Y luego ese seno transverso, al recibir este seno que está, no lo he nominado en la diapositiva, pero tiene un nombre que es el petroso superior, el seno petroso superior. Al unirse con el transverso, comienza a hacer una S y llega al agujero rasgado posterior. ¿Cómo se llama ese seno? ¿Qué tiene forma de S? Simuleo. Simuleo. El seno simuleo. Ya, el seno simuleo está acá. El seno simuleo a su vez recibe otro seno, que es este de acá. Que es el seno. Si este se llama petroso superior, ¿cómo le llamaremos este? Petroso inferior. Lógico, es algo lógico, ¿no? El seno simuleo recibe el petroso inferior y atraviesa ya el agujero rasgado posterior. ¿Y en qué se va a transformar? La yugular interna. Y así nuestro cerebro queda desaguado. ¡Desaguado! ¿Me entiendan otra palabra ustedes? Rubén, nuevamente. Acá está la vista superior de un corte transversal, ¿no? Acá que tenemos la vena oftálmica, acá el esfeno parietal forma el seno cavernoso, ¿no es cierto? Luego el seno cavernoso emite el seno petroso superior y el seno petroso inferior, que no se ve por acá, está por acá, va al seno transverso, según el seno transverso acá. Este seno es el seno, la vena más megaleno, el seno recto, la prenserófilo, de ahí viene acá por el seno transverso, se une al petroso superior, viaja por acá abajo, viaja por acá, se transforma en el seno simuleo, luego recibe el petroso inferior, atraviesa el agujero rasgado posterior y se convierte en vena yugular. ¿Qué más hay? Nuevamente, este dibujito sí es pirateado, no le digan a nadie. ¿Te han visto a Kojarili? ¿Han visto a Kojarili en YouTube? Esto es un dibujito muy interesante, muy importante. Voy a tomar una fotografía y lo puse. ¿Ya? Es el esquema de los senos venosos. Es un esquema muy práctico, muy didáctico de los senos venosos. A ver, estoy pasándolo ahora. Miren, el seno cavernoso acá. Tiene sus aferentes. Tiene sus aferencias el seno cavernoso. ¿Cuáles son? La vena oftálmica que está acá. Ya, el seno parietal que está acá. El seno es senoidal de acá. El seno coronario, que es este de acá. El seno coronario. Esas son sus aferencias, ¿ya? La vena oftálmica, el seno coronario, el seno parietal y el seno esfenoidal por medio. Nuevamente, la oftálmica, el esfeno parietal, el esfenoidal y el coronario. Son todos los que aportan sangre al seno coronario. Por la atraviesa la carótida interna y el septo parietal. Y también tiene sus eferencias. Tiene dos eferencias básicamente. El petroso superior, que está acá, y el petroso inferior, que va acá. ¿Ya? Luego, la prenserófilo tenemos acá, donde llega, bueno, no se ve acá la longitudinal superior y el seno recto. Bueno, okay, este es el seno recto, entiendo. Este es el seno recto, perdón. La longitudinal superior no se ve. Pero sí se ve el seno occipital inferior, que está acá, que también llega a la prenserófilo. Prenserófilo manda la sangre a través de los senos transversales, senos simuleos, se une con el petroso inferior y se va como yugular interno. Así es como queda liberado de sangre tóxica el cerebro. Vamos a ver. Hay dos venas anastomóticas dentro de este sistema de desagüe. Hay dos venas anastomóticas que son la del trolar y de la vega. Hay mucha discrepancia. Mucha discrepancia en cuanto a la posición de trolar y la vega. ¿Ya? Trolar es una anastomosis que hay entre la cerebral media, ¿ya? La cerebral media y la longitudinal superior. Pero acá lo apuntan al seno cavernoso. Quizá porque la cerebral media desemboca en el seno cavernoso. Tenga también el seno cavernoso, ya lo había puesto así. Y la B acá está entre la longitudinal superior y el surco y el seno transverso. Eso sí, lo he visto en varios videos. La B sí es como está acá. Longitudinal superior y el seno transverso. Es una anastomosis que hay por si hay una trombosis por acá, algo que bloquee, ya tienen otra salida. Un shortcut, como se dice guachafamente en algunos términos. Nuevamente, acá llevo.
Este es un esquema de las venitas, de las venas de desagüe del cerebro, ¿no? Vamos a identificarla más o menos. Esto ya saben que es el longitudinal superior, ¿no es cierto? Acá está el longitudinal inferior, acá está el aprenserófilo. Este de acá sería la senos transversos, ¿ya? Acá está el sigmoideo. ¿Qué recibe acá? Este es el seno cavernoso que recibe el petroso superficial y acá abajo el petroso inferior. Este de acá es la de Rosenthal, ¿ya? La vena de Rosenthal. Esta de acá. La del otro lado forma la vena magna de Galeno. La vena magna de Galeno, al unirse con el seno longitudinal inferior, forma la ampulla de Galeno y de ahí el seno recto que va directamente hacia la prensa de Roma. ¿Ya? Este dibujito ya lo saben. Lo han visto varias veces. Esta es la formación de un seno. Un seno no es una vena. No es una vena. Un seno es un espacio que hay entre la endostal y la meningial de la dura madre, donde existen los cuerpos de corpúsculo de Fagioli o vellosidades aracnoideas. Existen las tributarias, estas acá son las tributarias temporal superficial, ¿no? Que hay las venas emisales que están acá dentro de ya penetran al cráneo, ¿ya? Y luego van a ir a los mismos senos a desaguar su sangre, ¿ya? Para que a su vez estas vayan hacia la aprenserófilo y luego sigan todo el circuito hasta acabar en las venas yugulares, como les había manifestado anteriormente. El cerebelo. El cerebelo también tiene su forma de desaguar su sangre. Ya le hemos hablado antes de la forma de desaguar los hemisferios cerebrales, pero ahora vamos a ver el cerebelo. Ya conocemos a la longitudinal superior, acá. Luego tenemos acá, ¿qué más? Este es el seno recto. Acá está la vena de Rosenthal, que viaja a través de los rodeando los pedúnculos cerebrales, ¿ya? En unión de la cerebral media con la cerebral anterior, las venas se unen y forman la vena basal de Rosenthal, que al unirse con la vena de otro lado forman la vena magna de Galeno, ¿no es cierto? Uniéndose con el seno longitudinal inferior forman el seno recto. Ahí dejan gran parte de las venas del cerebelo, ¿ya? Las mesencefálicas inferiores también van a la vena de Rosenthal. Luego, ¿qué más tenemos acá? La vena magna de Galeno, ya lo hemos mencionado, ¿ya? Y luego tenemos acá también seno recto, nuevamente quiero hablar desde acá. La vermiana superior. La vermiana superior más o menos coincide con las arterias la arteria vermiana superior, ¿no? Pero este es en sentido contrario. Acá va a drenar todo la sangre venosa del vermis superior, ¿no? Si hay vermiana superior, también existirá entonces la vermiana inferior, que está acá. Todo esto va a ir a la vermiana inferior está en contacto con las venas medulares. Luego que tenemos acá, también a la espinal posterior, que es lo que les he mencionado, que ahí va la vermiana inferior. Tenemos la espinal anterior que también recibe sangre venosa del cerebelo. Luego tenemos a las pontones encefálicas también bien, que reciben sangre venosa del cerebelo, y esto a su vez va a la vena Rosenthal y de ahí a la magna de Galeno. Aplicaciones a la práctica médica de todo lo que hemos estudiado. ¿Qué nos sirve estudiar todo esto? O sea, ¿de qué demonios nos sirve estudiar tantas las 8.000 arterias que hay en el cerebro? ¿Por qué? Por lo que le dije antes, ¿no? El TEC, el traumatismo encefalocraniano, ¿no? Muchas veces es muy frecuente este traumatismo encefalocraniano, ¿no? Sobre todo personas que están fuera de sí, manejan carros en forma inadecuada, estando ebrios, chocan o atropellan a alguien y esa persona va contra el pavimento y ¡plá!, se golpea el cerebro y sufre un trauma craneoencefálico. O aquellos que equivocadamente quieren dar fin a sus vidas, se tiran el segundo, tercer piso, caen, ¡fa!, se parten el cráneo. Y lo peor es que, no lo peor, disculpe, ese es un término mal equivocado, no consiguen su objetivo y quedan ahí en coma muchos años. Todo esto lo podemos manejar y entender gracias al control que tenemos en la circulación cerebral. El TEC. ¿Cómo manejamos el TEC? El ACV, el accidente cerebrovascular. ¿Quién genera el accidente cerebrovascular? Por lo general es la hipertensión arterial. En pacientes ya de determinada edad
¿ya? Aunque tienen algunas combinadas con las malformaciones arteriovenosas que vamos a ver, hacen que estos accidentes cerebrovasculares se produzcan, sea por hipertensión arterial, que es un factor, y el otro factor es la trombosis. Cuando la sangre se coagula de buenas a primeras porque le da la gana, esos trombos van y ¡pum!, taponan una de las arterias del cerebro y no dejan que la sangre pase, que irrigue y dé oxígeno en algunas partes del cerebro y ese cerebro se muera. Ese es el accidente cerebrovascular. Y por último, las malformaciones arteriovenosas. No está totalmente ligado a esto, pero entre este grupo yo puedo mencionar a los aneurismas, que es muy conocido por ustedes. Hay mucha gente que se muere de buenas a primeras porque tiene un aneurisma y nunca lo supo, ¿ya? Nunca lo supo. ¡Pac! Se rompe un aneurisma cerebral y se muere. O por lo menos, el menor de los casos que en coma, ¿no? Todo esto, el manejo de todas estas tres cosas, lo podemos saber a través de circulación cerebral. El encéfalo tiene mil enfermedades, ojo. Tendrán que estudiar neurología o ser especialistas en neurología para estudiar todo ello. Pero lo que van a conocer con su práctica médica, cuando salgan ustedes al CERUN, si se vayan al GRAN, ¿ya? O a donde quiera que sea que se vayan, ¿ya? Saber manejar estas tres cosas. El TEC, el ACV, las malformaciones arteriovenosas, en lo que ustedes saben acerca de la irrigación cerebral. Vamos a ver. ¿Cómo es eso? Este es un corte coronal de un cerebro que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico. Ha habido un golpe en el cráneo y se ha fracturado el cráneo y por desgracia ha lesionado la arteria. ¿Qué arteria es esa? Hoja higuera. ¿Qué arteria es? La meningia media, ¿no? Y ha generado un hematoma. Y ese hematoma va a comprimir al cerebro porque el cerebro no tiene dónde expandirse, pues. Está en una caja dura, no tiene dónde expandirse. Se produce ese hematoma y va comprimiendo a todo el cerebro y va desplazando la línea media. Acá abajito, ¿quién hay? La tiene el cerebelo. Y tiene un huequito por donde pasa el tronco encefálico. Al cerebro, al comprimir ese hematoma que va creciendo cada vez más y más al cerebro, contra la línea media, lo va a empujar para que se hernie a través del hueco de la tienda del cerebelo. ¿Y quién es el primero que se va a herniar? El uncus del cerebro, el uncus. ¿Y a quién va a comprimir el uncus? Dios mío, ¿qué nervio es este de acá? Miren la pinza arterial, cerebrosa posterior y cerebrosa anterior. Cerebral posterior y cerebrosa anterior. ¿Qué nervio es ese? Tercer par. Tercer par. Va a ser comprimido por la hernia del uncus, lo va a comprimir. Y al comprimir ese tercer par va a llevar un componente parasimpático que viene del núcleo de Edinger-Westphal y que va a hacer que las pupilas se contraigan. Cuando le llegue una luz potente al ojo, la pupila se contrae. ¿Quién hace eso? Los fascículos parasimpáticos del tercer par, cuyo núcleo de origen está en el Edinger-Westphal, en el tronco encefálico. Al ser comprimido el cerebro a ese nivel, ya no va a haber ese reflejo. Ustedes le ponen la luz a ese ojo y ese ojo se queda abierto, no se cierra. En cambio le ponen la luz al otro lado y se achica. Ese signo se llama anisocoria. Si usted es un paciente que ha sufrido un trauma craneoencefálico, le hacen esa simple revisión de pupilas con su lucecita, su linterna, su celular o con lo que sea, y ven esa discordancia, pupila dilatada, pupila contraída, eso se llama anisocoria. ¿Qué significa eso? Que el uncus se ha herniado y que está lesionando el tercer par y que poco a poco va a comprimir al tronco encefálico, y si comprime el tronco encefálico, ¿qué va a pasar? Descerebración. Va a lesionar los centros cardiorrespiratorios del bulbo y ese paciente se va a descerebrar. ¿Qué hay que hacer con este señor? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuál es lo lógico que hacer? Están en la punta del cerro, ¿qué van a hacer? Igual que los paracas. Ya lo vamos a ver al final. Ya lo vamos a ver. Sebastián, nuevamente. Lo que vimos en el antes era un hematoma epidural, o sea, se rompe, se rasga la meningia media y comienza a formarse el hematoma entre la capa, entre el hueso y la dura madre. Ese es el hematoma epidural. Pero ¿qué pasa si se rompe un seno venoso del cerebro, por debajo de la dura madre? Entonces se produce un hematoma subdural, que igual va a comprimir al cerebro, ¿ya? Y va a hacer que el uncus se hernie, provocando la lesión del tercer par, que ese es un signo
primario de la lesión de una hipertensión endocraniana que va a llevar a la muerte al paciente. Así que hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver acá. Este es un corte coronario. Igual, la misma jarana, ¿no? Este sería un hematoma epidural, porque está encima de la dura madre. Comprimiendo, mira cómo se desplaza la línea media, cómo se desplaza todo el tronco encefálico y cómo que el uncus del temporal se hernia a través del orificio de la tienda del cerebelo, comprimiendo al tercer párrafo. Esto de acá es una... Lo he pasado muy rápidamente. Esa es una tomografía, un corte tomográfico. ¿Cómo es que a la tomografía ustedes sospechan ya? No hay anisocoria, pero sospecho que hay un hemorragia intracraniana. ¡Oh! Tomografía. Tengo que tomar una tomografía a este señor. Y eso es lo que aparece. Miren, así se ve un hematoma epidural. Una lente. Ahí. Este es un hematoma. Encima miren la línea media cómo se está desplazando. Mira cómo los ventrículos laterales se están yendo hacia el otro lado. Entonces ahí es indicación. Entren a sala de operaciones, abren la cabeza a ese señor y drenen ese hematoma, porque no se va a morir. Y rápido. ¿Qué más tenemos? Tenemos varios cortes también en la tomografía. Mira cómo comienza a producirse este hematoma. Amplía, se forma la media luna, y acaba desapareciendo conforme avanza el corte de la resonancia, ¿no? Así diagnostica ustedes un hematoma epidural. Y el otro, esos son los traumatismos craneoencefálicos. La otra parte de su aplicación a la práctica médica son los ACV, los accidentes cerebrovasculares. Uno, sea por hipertensión arterial, o el otro sea por una trombosis que bloquee o estenose una arteria. Esto acá, por ejemplo, es una hemorragia intraparenquimal del cráneo. ¿Por qué? Porque la presión arterial hizo que un vaso se rompiera o una aneurisma se rompiera y comenzara a sangrar. Esto no. Esto acá se produjo un trombo y no dejó circular la sangre, y si eso no se oxigena el cerebro, se muere, hay necrosis. ¿Ya? Hay necrosis. Este es un ACV hemorrágico y esto acá es un ACV isquémico. La diferencia entre los dos ACV, hemorrágico e isquémico. ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esto acá? ¿Isquemia o hemorragia? Isquemia. No es hemorragia, es isquemia. Un trombo ha bloqueado la arteria que corresponde a ese lugar. Y le pregunto qué arteria, porque no me responde. Los aneurismas. Los aneurismas son malformaciones arteriovenosas arteriales, porque no venosas, porque no hay aneurisma venoso. Es una malformación arterial donde la pared de la arteria es tan débil que la presión arterial poco a poco ha hecho un sáculo, ya, que extravasa la luz, ya, perdón por el radio, ya, extravasa la luz y forma estas telitas, estas pelotas, ¿ve? Pero no crean que tienen todas esas aneurismas, ¿no? Bueno, puede haber gente recontrapilla que tiene aneurismas por todos lados. Por lo general hay uno o dos aneurismas en las personas que lo tienen. Es más, muchos de ustedes lo tienen, a lo mejor yo también lo puedo tener, no nos damos cuenta. Así que prohibido tener hipertensión, porque lo que va a reventar ese aneurisma es la hipertensión arterial. No coman sal. Mucha sal lleva a la presión arterial. Mucho estrés, mucha tensión lleva a la presión arterial. Relájense, no se estresen. Ese es el porcentaje donde es más frecuente los aneurismas. Supuestamente en la comunicante anterior es el sitio de mayor frecuencia, como pueden ver acá, ¿no? ¿Dónde está la comunicante anterior? Acá. 30% de probabilidades que un aneurisma se ubique en la comunicante anterior. El resto se puede ubicar en un montón de sitios, pero son, miren, de 4, 7.5, 20, miren la cerebral media, si tiene un buen porcentaje, ya en la comunicante posterior también. Acá en la basilar 7%, 3% acá, pero la zona de mayor frecuencia es la comunicante anterior. Estas son las malformaciones arteriovenosas. ¿Ya? Son que ya uno viene de fábrica, viene un poquito mal. Las arterias no se unen en capilares, las arteriolas a las vénulas, sino en unas cosas deformes, mal estructuradas. Hay la unión entre arteria y vena.
dando también una debilidad en esa zona, que puede ser lesionada por un aumento súbito de la presión y ¡plum!, hacerlos estallar y dar una hemorragia intraparenquimal en el cráneo. Esta es la manera como tratamos, como los paracas lo hacían hace años, y lo hacían en la tierra, ¿no? Su cuchillo, su tumi, clavaban, le sacaban la sangre. ¿Por qué no pueden hacer ustedes que saben ir al Brain, ya, hacer sus serums? ¿Por qué no pueden hacer eso? Claro que pueden hacer eso, ¿ya? No, me da miedo, se puede morir. Igual se va a morir si no le hacen eso. Le dan su cabeza nada más, le cortan el cabello. Tienen que cortar el cabello, pues, su bonito cabello, imagínense. Ya, le hacen un corte acá, lo agarran su taladro. ¿No han visto el doctor Taladro? ¿Alguien ha visto al doctor Taladro? Salió la atención con su taladro haciéndole hueco a la gente, ¿no? Ahí está el taladro. Hacen hueco acá, comienzan a martillar, y ¡pum!, destapan el cerebro. ¿Y qué hacen? Comienzan a absorber la sangre y el cerebro. ¡Ah, qué rico! Vuelve a su posición. Ya no hay impulso del cerebro, ya no hay presión sobre el tronco encefálico, ya no hay riesgo de descerebración. Qué sencillo, agarran su uju, ¿ya?, y pegan su hueso y suturan con pabilo o lo que encuentran, pues, y nada más. Le salvaron la vida a esta persona, que va a ser una infección. Bueno, pues mejor que esté infectado que esté muerto, ¿no es cierto? Lo mandan, lo derivan a un centro hospitalario para que le pongan sus antibióticos, sea, sabe Dios, ¿no? Pero cosas como estas pueden ayudarles a lo que es el objetivo de los 7 años que van a llevar ustedes en la universidad: salvar la vida a una persona con los que quieran acá. Y eso lo van a hacer a ustedes merecedores de usar una bata de médico, como los he puesto acá, donde está mi Estefan, ¿ya? Lo va a hacer merecedores de tener eso. Cualquiera se puede poner esto. Yo particularmente les puedo decir que yo me he salvado como más de 5.000 personas en mis 27 años de médico, ¿ya? Y siento que me he merecido tener esto. Pero para eso se tiene que tener dos cosas: responsabilidad y estudio. Si no tienen responsabilidad, no van a estudiar. Si no estudian, no van a saber. Y si no saben, no van a tener poder sobre nadie. Porque les dije la vez pasada, el mayor poder que tiene el ser humano, ¿ya?, el mayor poder que tiene el ser humano es el conocimiento. Sin el conocimiento no hacen nada. Y la única manera de tener conocimiento es estudiando, leyendo y nada más. A ver, para terminar, ¿qué arteria es esa? ¿Qué cosa? ¿Qué arteria es esa? ¿Alguien? Que alguien me lo diga. ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Ah? ¿Tú? ¿Qué arteria es esa? Nada. ¿Qué arteria es esa? Nada. Se están ganando los que vienen al segundo turno. Mi estimado Sebastián, ¿qué arteria es esa? Uy, ay, ay. Las vertebrales, pues muchachos, las vertebrales son 2 vertebrales que según informan ¿qué es esto de acá? El tronco basilar. ¿Cómo no van a saber? ¿Qué arteria es esa? ¿Qué arteria es esa, muchachos? ¿Ah? Está en la región temporal y la mitad. ¿Cómo se llama? La temporal media, pues muchachos. ¿Y la de arriba qué es? ¿Se acuerdan de la pericariosa, la callosa marginal? Y alguien salía acá al lobulillo central. ¿Cómo se llama esa arteria? Paracentral. La arteria paracentral. ¡Qué fácil es esto, Dios mío! A ver, ¿qué más? ¿Qué arteria es esa? Ya le soplé. ¿Qué arteria es? La pericariosa, ¿no es? ¡Qué fácil! ¿Habrá otra? ¿Habrá otra? A ver, allá. Stephanie, por favor, ilústralos a todos. ¿Nada? Por favor, alguien. Marco. No. Acá están unidas por una arteria. Se van hacia adelante. La cerebral anterior. La cerebral anterior. Muchachos, ¿qué pasó? Yo creía que iban a saber. Esperen. Pausa. Nuevamente yo, en el escenario, como le dije, esto hay que ganárselo, muchachos. Hay que ganar. No porque reciban un título acá de unos 5 años, ya soy médico, qué bacán. No. Por recibir tu título. Pero si no te da